Vamos a la parte 5 del punto número 5. Ustedes pueden creer una cosa así. Llevamos 64 partes de toda esta serie. Y yo pues estaba loco por acabar con los 5 puntos, pero es que no puedo, porque es que este señor tira unas cosas que yo tengo que comentarlas, ¿ok? Así que continuamos examinando los textos que usa Bodmer. Estamos en el libro La predestinación de Loren Bodmer, para probar que los santos no se pueden apartar. ¿Okay? Esto está de más, este punto número 5. ¿Okay? Como he dicho, si tú crees en la predestinación incondicional y tú crees en la depravación total, pues obviamente, o sea, nadie se va a apartar porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que se salvara. ¿Okay? Pero nada, él sigue poniendo aquí texto y argumento y yo pues tengo que cuestionármelo porque no me gusta lo que él trata de que estos textos digan. ¿Okay? Así que comienzo la cita, el siguiente párrafo que él continúa y dice así, abro la cita de Bodmer. En la maravillosa promesa de Jeremías 32:40, Dios ha dicho que preservará a los creyentes de apostasía. Eso es lo que dice Bodmer, que ese texto dice, vamos a ver. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fantástico. Y en Ezequiel 11, 19, 20, promete quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos. Y guarden sus decretos de guarden sus decretos y para que sean su pueblo y él sea el Dios de ellos. Pedro dice que los creyentes no pueden apostatar, ya que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1 al 5. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En Romano afirma que el siervo del Señor estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Me voy a quedar en la discusión de los primeros 3 textos nada más, porque hay tela para cortarme. Bodmer quiere hacernos creer que el pasaje de Jeremías 32:40 se refiere a todos los redimidos de todas las épocas, específicamente a todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso solo es cierto si es cierta otra doctrina muy defendida por los reformados, que es la doctrina del replacement. Esta doctrina sostiene que, como ya Dios terminó con Israel, todas las promesas hechas a Israel son transferidas a la iglesia, que es el Israel de Dios, como según ellos se confirma en Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Eso es lo que dice Gálatas 6:16. Pero mira por encima, mira, es verdad. La iglesia es el Israel de Dios. Ok, vamos a ver. Si es cierto que aquí Israel de Dios se refiere a todos los que anden conforme a esta regla, así como dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, que es lo que él ha venido discutiendo en toda la carta de los Gálatas. Gentiles y judíos convertidos en todas partes. Y que ese es el Israel, el pueblo de Dios ahora. No es cierto que Dios canceló su trato con Israel como nación. ¿Ok? Porque es muy probable que sí, ahí dice eso, que todos los que andan conforme a esta regla, judíos y gentiles, pues mira, sí, se puede referir a ellos como el Israel de Dios en un sentido metafórico de que ese es el pueblo de Dios ahora. Pero no es cierto que Dios terminó con Israel. Romanos 9, del 4 al 5, Pablo descarta el replacement.
¿Qué dice Romanos 9, 4 al 5? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice ahí, son, no dice eran. Cuando los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor pudo haberles confirmado el replacement, pero no lo hizo. Tampoco les destruyó su esperanza en el cumplimiento de todas las promesas sobre la restauración de Israel. Solo les negó el saber cuándo era que iba a ocurrir. O sea, la pregunta no era sobre si se iba a restaurar el reino o no. La pregunta era ¿cuándo? Eso es en Hechos 1:8. Cuando Jesús va a partir, ellos le dicen eso, restaurará el reino de y él dice, no les toca a ustedes saber las cosas que Dios puso en su sola potestad. La pregunta no era si Dios seguía trabajando con Israel o no, si no le iba a restaurar el reino de Israel o no. Esa no era la pregunta era cuándo. Y Jesús le pudo haber dicho, miren, olvídense de eso, ya Israel pasó. No. ¿Okay? En Mateo 19:28 Jesús le promete a sus discípulos que se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los reformadores no solo fallan con su predestinéutica en usar textos que no confirman su teología, sino que alegorizan todos los pasajes en donde se habla de la restauración de Israel, literalmente para sostener el replacement y para sostener su amilenialismo y su postmilenialismo. Porque las denominaciones reformadas no solo se caracterizan por el replacement, la mayoría, sino que son amilenialistas, o sea, ellos rechazan que los 1000 años del reinado de Cristo descrito en Apocalipsis 20, rechazan que eso es literal, eso es alegórico, y de ahí sale el amilenialismo. Entonces está el postmilenialismo, ¿verdad? Que significa que esos 1000 años ya han ido transcurriendo en la edad de la iglesia. Esas son las dos posiciones que sostienen la mayoría de los reformados. Por la misma razón que creen en el replacement, su escatología es un desastre. ¿Okay? Para más información, vean en la serie de Daniel y Apocalipsis los temas intermedios. Les pueden ir a mi página.com y ahí ustedes van a ver en la serie de Daniel y Apocalipsis hay unos temas intermedios. Estudienlos con calma y con detenimiento. Y además de los temas intermedios, vayan ahí mismo en la página.com la serie Alcance y Percance de apoyar el sionismo. Y ahí está el link de mi página.com. ¿Okay? Volviendo a Jeremías 32:40. Dios no está hablando de los escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvarlos. Suponiendo que eso sea así, ahí no está hablando de eso. Está hablando de los judíos que se convertirán en el milenio. Bodner no cita de los dos capítulos anteriores, Jeremías 30 y Jeremías 31, en donde se dice cuándo ocurrirá esa restauración en los judíos. Vamos a ver esos textos. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. O sea, vienen días, ¿cuándo? Bueno, vamos a ver. Es el 33, 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando ustedes van a los temas intermedios, ahí yo tengo uno de los temas, es la gran tribulación. Y este es uno de los pasajes clave donde la palabra
nos describe ese periodo, la semana 70 de Daniel. Es ese periodo único en la historia y en la profecía. Es distinto a los últimos días, el último tiempo o este tiempo. No, o sea, es un periodo específico donde van a acontecer unas cosas específicas que, como decía Chuck Missler, o sea, creo que él decía que era la séptima parte de la Biblia, habla de ese periodo. ¿Okay? En aquel día, después de esa gran tribulación, que va a ocurrir esto. Vamos a seguir. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. 38. 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Esa restauración de Israel es en el fin de los días. Seguimos. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. 31:1. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el 31:33, que es mucho antes del 32:40 que cita Bodmer. Dice el 31, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, la nación, Dios está diciendo aquí que la nación, la descendencia de Israel va a ser nación delante de Dios eternamente. ¿Ok? ¿Está claro eso? O sea, el replacement se cae por lo que le cité de Jesús. Hechos 1:6, creo que. Y Mateo 19:38. Está hablando claramente. Aparte que Mateo 24, Mateo 13, están hablando de que habrá judíos en la tierra para el tiempo de la venida de Cristo, que van a ser un santuario, y el anticristo se va a sentar ahí. ¿Ok? Pues después de esos días, en ese final, como dice aquí, en el fin de los días, ¿verdad? Ahí, el fin de los días. Después de aquellos días, ahí es que Dios va a transformarlo. ¿Okay? Y aquí está diciendo este texto, el 37:37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Ok? O sea, que la restauración del reino de Israel va a ocurrir después de la gran tribulación, no antes. El que haya un estado sionista criminal llamado Israel, cometiendo un genocidio contra los palestinos, ¿ok? No significa que esa es la restauración del reino de Israel. Porque aquí dice bien claro, Dios va a escribir su ley en su mente y en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y tú puedes estar seguro que ahora mismo todas las acciones del Estado de Israel, ninguna se puede atribuir a que Dios ha puesto su ley en su mente y en su corazón. No, no, ustedes me perdonan. Vayan al estudio alcances y percances de apoyar el sionismo. Hasta ahora nadie, me han dicho de todo, pero nadie me ha podido contradecir lo que yo propongo en ese estudio, que es larguísimo, son 5 partes. ¿Okay? Entonces, volviendo aquí estos dos textos
A veces el replacement se cae aquí, en estos dos textos. Y aquí establece que cuando Dios va a escribir su ley en los corazones y todo, es después de aquel tiempo, al final de los días, después de aquellos días, me serán por pueblo. ¿Okay? Ahora mismo, eso que se llama el Estado de Israel, eso no es el pueblo de Dios, ¿ok? No. No es este acontecimiento descrito en esta profecía, ni ninguna de las profecías de la restauración de Israel, porque todas son después de la gran tribulación en el milenio. Ok. Seguimos. Después que deje establecido cuándo será la restauración, es que se repite entonces el 32:40. Pero cuando vemos el 38 y 39, que son los dos textos antes del 32:40, mira lo que dice. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Eso es el 32, 38 y 39, antes del 32:40, con el que iniciamos esta discusión. ¿Sí? Así que ese texto de Jeremías no se refiere a los salvos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, pues está hablando de Israel y en el futuro. Y aunque el pacto es eterno y por consiguiente, y por lo tanto está en la mente de Dios eternamente, su implementación en el tiempo no ha ocurrido y será perpetuo desde que se establezca en el futuro hacia adelante. Jeremías cometió el disparate de usar verbos en futuro cuando debió haber usado verbos en pasado para que dijera lo que nuestro hermano Bodner quiere que diga. Jeremías debió haber escrito: di mis leyes y escribí en sus corazones, y por eso soy su Dios y son mi pueblo. Y no debió haber escrito de algo en el futuro cuando ya había ocurrido en la eternidad, si la predestinación es cierta. Y todo eso, si se dice sobre Israel, y todo eso si se dice sobre Israel, si lo aplicamos a la iglesia, como sugiere Bodner y los del Replacement y los calvinistas, tienen que explicar cómo la iglesia recibe un corazón nuevo sin la doctrina del Replacement. Pues no podrían explicar cómo los creyentes recibieron un corazón nuevo mientras Israel estuvo fuera de su tierra por casi 20 siglos. No les va a cuadrar. No les va a cuadrar. ¿Sí? Tampoco pueden explicar cómo es que hay cristianos fuera de Palestina cuando en el 41 dice que esos mismos que no se van a apartar en el 40 los va a plantar en esta tierra. Léanlo ahí en sus Biblias, el 41. No cuadra. No cuadra de ninguna manera. ¿Okay? Porque 20 siglos que Israel estuvo fuera de su tierra. ¿Dónde estaban los cristianos? ¿Estaban allí en la tierra? No. La tierra fue ocupada por los palestinos por todo ese tiempo. Y ahí dice que los cristianos les van a dar la tierra. Si se aplica a los cristianos. Así que no cuadra de ninguna manera. Ni con replacement ni sin replacement. No cuadra. No se cumple. Por eso es que yo rechazo abiertamente la doctrina del replacement. Claro, si todo es alegórico, no problema. Porque tú interpretas lo que tú quieras y yo interpreto lo que yo quiero si es alegórico. Pero si es literal y el patrón de la profecía bíblica es cumplimiento literal en la historia. Eso es lo que yo demuestro desde que comienzo el estudio de Daniel. Como decía Chuck Missler, la profecía bíblica no es tanto predicción como patrón. ¿Cuál es el patrón? Si vemos que las profecías de Dios se cumplen literalmente en la historia, pues no podemos decir que en algún momento dado esas profecías son alegóricas y no se van a cumplir en la historia. Está hablando de eventos alegóricos con el tiempo es alegórico, la cronología es alegórica.
Y usted puede ubicarlo o tomar cualquier evento de la historia y decir, mira, este evento cumplió la escritura, que es lo que hacen los evangélicos hoy en día, pretendiendo decir que Cristo viene ya mismo. ¿Se acuerdan hace 4 años atrás? Cuando todos los que venden videos y libros llenaron YouTube diciendo que venía la caída de Damasco. La profecía de Isaías de que va a caer Damasco. ¿Saben lo que pasó, verdad? Allí está Damasco y ahí está Assad todavía. ¿Ok? No se cumplió. No se cumplió. ¿Ok? Dijeron que era la profecía del Salmo 83. Eso ahora era que venía esa queja del Salmo 83. No ocurrió. Tampoco. Se vendieron libros, se vendieron videos y en YouTube todavía están toda esa gente. Con todos esos disparates hace 4 y 5 años atrás. No se cumplió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse en la cronología literalmente como ha venido cumpliéndose la profecía. Desde que fue dada hasta el día de hoy. Usted tiene que respetar esa cronología. ¿Okay? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 11, 19 y 20 dice lo siguiente. Tiene el mismo problema. En el verso 17 dice, y os daré la tierra de Israel. ¿Verdad? Aunque su replacement sea cierto, los creyentes deberían estar todos en Israel. Claro, todo es alegórico. O sea, así que estamos en la tierra alegóricamente. Porque estamos en lugares celestiales, Israel es celestial. O sea, ellos buscan acomodarlo. Vamos a primera de Pedro 1.5. Es donde él dice que los creyentes no se van a apartar. Primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No está hablando de la salvación que están disfrutando los elegidos, a quien Pedro les dirige la carta. ¿Ok? Bodmer dice, miren lo que dijo Bodmer cuando citó ese texto. Pedro dice que los creyentes no pueden apostatar, ya que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, los creyentes no pueden apostatar. Okay. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Perdón, es que no tengo el touchscreen y pasar la página es un problema. Ok. No está hablando de la salvación que están disfrutando los elegidos a quien Pedro les dirige la carta. Pues le está hablando de una salvación en el futuro. Está hablando de una salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Antes, como hemos visto anteriormente cuando estudiamos Romanos 8, está refiriendo a la adopción. Romanos 8:23 dice que la adopción es la resurrección. Eso no ha ocurrido. De eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Pero bueno. Lo otro es que cuando se dice mediante la fe, como único se refiere a un beneficio garantizado preventivamente, si aceptamos que la fe fue puesta en los elegidos para salvarnos, que es lo que proponen los calvinistas. Tú no puedes creer por ti mismo porque tú estás depravado totalmente. Por lo tanto, esa capacidad que tú tienes de escoger entre Pepsi Cola y Coca-Cola no te sirve para tú escoger entre salvarte, aceptar la salvación que Dios te da o rechazarla. No. Por lo tanto, Dios tiene que darte una fe que te capacite para creer en la propuesta, y si te la da es porque Dios te escogió primero. ¿Ok? Así que, como único, se refiere a un beneficio garantizado preventivamente.
Es si aceptamos todo eso que le acabo de decir. Si no es así, ese estar guardados es condicional a ejercer la fe constantemente. Veamos de la parte 37 el análisis de todo ese pasaje de Primera de Pedro, desde el 2 hasta el 5. Si tienen sus Biblias, ábranlas, para que marquen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y aquí viene el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, del 3 al 5. Cuando dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, los calvinistas inmediatamente alegan que eso prueba su doctrina de la regeneración que antecede a la fe. Bueno, si se hubiera quedado ahí, pues eso es lo que se concluye. El problema es que continúa diciendo que ese renacer fue por la resurrección de Jesucristo para una herencia en los cielos futura y que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación preparada para ser manifestada futuro, y todo eso mediante la fe. Así que renacer no se refiere a renacer para creer en el perdón de pecado, en la conversión o el arrepentimiento y participar de la salvación en esta vida como proponen los calvinistas, sino en renacer para tener una salvación en el futuro distinta a la salvación en medio de sufrimiento y persecución que tenemos ahora. Eso es lo que va a describir en los siguientes versos. Y el poder de Dios nos guarda para eso, pero es mediante la fe. En otras palabras, condiciona el alcanzar esa salvación futura a tener la fe. La esperanza es viva porque la garantiza la resurrección de Cristo. Luego que describe lo que está pasando en el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, la fe antecede la salvación, no al revés. Según el calvinismo, Dios te salva en la elección, luego te regenera para que creas y de ahí adquiere los demás beneficios. En el 10, para atrás aquí, en el 10 parece calvinismo. ¿Qué dice el 10? Los profetas que profetizaron de la gracia, ahí está. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 1:10. El calvinista lee que ustedes fueron destinados para recibir esta gracia. ¿Verdad? Porque fíjense lo que dice ahí. La gracia destinada a vosotros. El problema es que esa palabra destinado no está en el texto. Nuestro hermano calvinista Casiodoro de Reina quiso ayudarnos a entender la predestinación añadiéndola. El texto dice, la gracia para vosotros. ¿Sí? O sea, el texto lo que dice es, los profetas que profetizaron de la gracia a vosotros, tiéndose la salvación, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gracia y salvación son prácticamente sinónimos. ¿Sí? Hasta ahora no hemos visto que vosotros hayan sido predestinados. Vosotros son los que tienen fe. ¿Sí?
da para atrás al verso 3, todo es la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Y lo que vemos en todas las cartas de Pablo, pero Pedro, aquí, que está usando un vocabulario que suena calvinista, está metiendo la fe en todo momento, el elemento de la fe por el medio, como condición. Entonces, si tiene sus Biblias abiertas, del 13 al 21 hay una lista de deberes, al igual que en Filipenses capítulo 1 y capítulo 2. Va a la parte 1, al final de la parte 1 yo hago un análisis de Filipenses capítulo 1 y 2, porque Dios obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? Pues del 13 al 21 ocurre lo mismo que pasa en Filipenses. No es una lista de deberes para salvarse, una lista de deberes para perseverar, para alcanzar el fruto, para cumplir el propósito de Dios una vez salvo. Porque se le está hablando a salvos. ¿Sí? (13 al 21). Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Del 13 al 21. Continúa hablando de obtener algo futuro cuando habla de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces habla de la obediencia en el 14 y ser santo en el 15 y 16. En el 17, conducíos en temor, de lo mismo que habla en Filipenses 2:12, ¿verdad? Por vuestra salvación con temblor y temor. ¿Okay? Vemos que Filipenses 2:12 es lo mismo que está hablando aquí, hay un paralelo. Después con calma, lean este capítulo 1 de 1 Pedro y lo compárenlo con Filipenses 1, que es de Pablo. En el 18 dice que fuimos rescatados no por la elección desde antes de la fundación del mundo, sino con la sangre. Y sabemos que por todo el Nuevo Testamento nos vienen diciendo que por fe en esa sangre es que nos salvamos. No porque fuimos elegidos para salvarnos o elegidos para creer en esa sangre. En el 20, otra vez, esa palabra destinado fue otro favor que nos hizo el hermano Casiodoro para ayudarnos a entender la predestinación. La palabra es proegnosmeno, que viene de proginosco, Strong's 4267. ¿Okay? Que significa conocer de antemano. Y ya les di varios ejemplos en la parte 19, en donde preconocimiento no significa destino. ¿Okay? Claro, no hay ningún problema con que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nunca he dicho que Dios no predestina. Lo que cuestiona es que Dios haya predestinado la salvación de nadie. Cuando dice que fue manifestado en los posteriores tiempos, eso establece que Dios decidió hacer cosas desde antes, pero las ejecuta en el tiempo. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Okay?
Preconocimiento, eso lo vimos en esa parte. Hay varios ejemplos en la Biblia donde Dios preconoce cosas y no ocurren. Es más, hay cosas donde Dios dice, este es mi plan, esto es lo que yo voy a hacer contigo, y esa persona falla en cumplirla. Vimos varios ejemplos de eso en la parte 19. Y esa está en .com, ¿ok? Esa sí está en .com, ¿ok? La parte 19 sí, ya está en .com. En el 21, cuando dice mediante el cual creéis, no se refiere a que Cristo nos hace creer. Se refiere a que Él es la causa o el objeto de nuestra fe. ¿Cómo lo sé? En griego dice, ustedes creen. Y ese creen es la acción de ustedes, no de Cristo. Además, cuando continúa para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, deja claro qué o quién debe ser el objeto de la fe. Fe en la persona o creencia incorrecta no salva. ¿Ok? Cuando digo fe en la persona es que, o sea, si tú tienes fe en la persona incorrecta o tienes fe en una creencia incorrecta, eso no te salva. Es fe en lo que Dios ha provisto para que creamos. Esa es la diferencia. Seguimos. Por lo tanto, del 13 al 21 no vemos predestinación calvinista. Vemos deberes, creer, ser obedientes, ser santos. Pero vamos al 22 ahora. Si tienen su Biblia abierta, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando el calvinista lee esto, no le llama la atención a menos que relacione al Espíritu como el agente que te lleva a obedecer a la verdad. El problema con eso es que en ningún sitio dice que el Espíritu hace obedecer a nadie. Como veremos ya mismo, la obediencia es función de la persona. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, es lo que leemos en Juan. No los convencerá de que se arrepientan. Aquí el Espíritu es el agente que te enseña la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu te enseña la verdad. Tú la obedeces, se purifica tu alma. Eso es lo que hemos venido viendo a través de todo este estudio. Hasta aquí vemos que el contexto inmediato no provee para establecer que Pedro era calvinista. ¿No? Cuando vemos ahora los otros elementos en el verso 1, 2, a la luz del resto de la palabra, podemos ver que esa elección según la presciencia no se refiere a la elección calvinista. ¿Okay? O sea, lean el 2. Elegido según la presciencia. El calvinista dice, ahí está, calvinismo puro. No es. Porque la presciencia de Dios no destina. Para empezar por ahí. Y es mediante santificación del Espíritu. Y para que el Espíritu venga a tu vida, tienes que obedecer. ¿Sí? Nos quedamos después de examinar el verso 2 en que esa elección ocurre solamente dentro de la santificación. Y por extensión, los mecanismos de esa santificación, que son la obediencia y ser rociado con la sangre. Esa elección del verso 2 según la presencia de Dios es mediante el Espíritu. ¿Sí? Y usted tiene que ser santificado. ¿Y cómo te santifica? El Espíritu no es el que te santifica. ¿Bien? Es la obediencia
y ser rociado con la sangre de Cristo. Eso lo vimos en Hebreo al máximo. Estudiamos esa parte. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esa santificación? Vimos en 2 Tesalonicenses 2:13 que la santificación es previo a la elección. En otros textos vemos que la santificación no depende de elección alguna. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aquí dice que la santificación es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no por elección alguna. De hecho, la palabra escoger aparece una sola vez en el capítulo 11:25 y es refiriéndose a Moisés que escogió sufrir con el pueblo. Elección y elegir no aparecen en Hebreos. Volviendo al 10. El medio o causa de la santificación es la ofrenda, pero añade otra condición para participar en esa voluntad. ¿A qué se refiere? Veamos el verso anterior. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, el 10:9. O sea que cuando dice en el 10, en esa voluntad, se refiere a querer hacer la voluntad de Dios por la persona. Y ahí es que somos santificados. En esa voluntad. O sea, tú dices, vengo aquí a hacer tu voluntad, Señor. Entonces ocurre la santificación. Veamos más. 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ok? Tienes que obedecer para obtener la promesa, no pare más. Según entiendo, sin obediencia no obtengo la promesa. Esto me suena más a mí al pagar el precio de los legalistas que a la perseverancia de los santos calvinistas. O a la confirmación de seguridad de los salvos siempre salvos. ¿Sí? Para yo obtener la promesa tengo que obedecer, y eso suena más al legalismo pentecostal de pagar el precio que a la elección calvinista, que a la perseverancia de los santos calvinistas o a la confirmación de seguridad de los salvos siempre salvos. Hasta aquí necesitamos obediencia para obtener la promesa. ¿Para qué más necesitamos la obediencia? Acabamos de ver que la santificación ocurre mediante el Espíritu. La obediencia nos da acceso al Espíritu. El Espíritu no te hace obedecer. ¿Qué dice Hechos 5:32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Okay. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Romanos 1:5. El Evangelio es para ser obedecido. Dios se lo pone al frente a la gente, pero la gente tiene que obedecerlo. Cuando lo obedecen, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de Jesucristo. Ese es el orden. ¿Okay? Claro, aquí Pablo está hablando de que ellos reciben esa gracia y ese apostolado para llevar esto a las naciones, para que las naciones obedezcan. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, que el Evangelio es para obedecerlo. 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. El Evangelio es para ser obedecido, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Romanos 16:26. La obediencia te santifica. La obediencia te da acceso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene, se le da solo a los que lo obedecen. Y el Evangelio tiene que ser obedecido.
Entonces los beneficios del Evangelio ocurren en esos que obedecen. No ocurre en otro orden. Vemos que el Evangelio es para ser obedecido una vez escuchado. Nada de que Dios elige a los que van a escuchar o a obedecer. Dios eligió a los apóstoles para llevarlo, que es el 1.5. La confusión que me vieron ahí como que me trabé, porque no puse ese comentario, pero aquí lo pongo. Dios eligió a los apóstoles para llevarlo y al Espíritu para convencerlos de pecado, pero no quién va a obedecer. ¿A quién le toca obedecer? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, Romanos 2 del 8 al 10. Aquí el obedecer se le atribuye a los humanos, no a Dios. Pablo pudo haber escrito eso de una forma más calvinista, pero no, lo escribió de esa manera. Dios actuando según la elección de los hombres. El que elige lo malo, Dios va a actuar de una manera con los malos. Y el que decide hacer lo bueno, Dios también va a reaccionar de una manera diferente al que obedece, al que hace lo bueno. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. Mire qué interesante es este texto. Aquí, ese erais esclavo, míralo aquí, erais esclavo, es activo. Ustedes, ellos hacen la acción. Ese obedecido de corazón está en activo. Ellos obedecieron. Erais esclavos, ustedes lo que hacían, los esclavizaban, era su decisión. Habéis obedecido de corazón. ¿Quiénes obedecieron? Ustedes hicieron esa acción de obedecer. En activo. Si Dios lo hubiera hecho esclavo, esto aparecería, este verbo hubiera sido aparecido en voz pasiva. ¿Okay? Y este habéis obedecido hubiera aparecido en voz pasiva también. Y sabríamos que Dios los hizo obedecer y Dios los hizo esclavos allí. ¿Ok? Ahora, el fuisteis entregado está en pasivo, pues ellos no se proveyeron la doctrina a la que obedecieron. Eso lo proveyó Dios a ellos. Por eso dice, fuisteis entregado, y en el griego eso está en pasivo, porque ellos no hicieron la acción de encontrar el evangelio. Dios les trae el evangelio a ellos. Entonces fueron entregados a eso. ¿Sí? Pero la acción es Dios. Entonces, libertados del pecado, estén pasivos, pues ellos no se podían libertar por sí mismos. Tenía Dios que libertarlos. Y el vinisteis a ser siervos también estén pasivos, pues se convierten en esclavos del Señor que escogen servir. Cuando lo leen en el griego, aparecen esas diferencias. Dicen, espérate, aquí las acciones tienen flechitas distintas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 6:22. Y aquí nos vuelven a traer a la santificación como resultado de la obediencia. Hasta Cristo tuvo que usarla para lograr la salvación nuestra. A Cristo tuvo que obedecer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8, 9.
tú aceptas, decides entregarte a la doctrina. Y cuando eres libertado del pecado y hecho siervo de Dios, ¿cuál es el fruto? La santificación. Viene la santificación siempre después de la obediencia. Y también esencial es la obediencia, que hasta Cristo aprendió la obediencia. Tuvo que adiestrarse en eso. Tuvo que practicarla, es lo que significa. Y aquí vuelven a conectarnos, obediencia. Salvación con obediencia, no con elección. ¿Qué otro elemento encontramos para obtener la santificación? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9, 13 al 14. En otras palabras, si la sangre de los sacrificios purificaba la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo purifica nuestras almas? Ya vimos en 1 Pedro 1:22 que la obediencia purifica. Así que, ¿puedo relacionar purificación con santificación? Pues ambas son productos de la obediencia. Allá vimos mediante el Espíritu, y aquí también. Purificación, santificación, obediencia, Espíritu. Todo eso está junto, está relacionado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? 10:29. Parece que la santificación viene por la sangre. Volviendo a 1 de Pedro 1:2. Somos elegidos no para salvarnos. Somos elegidos una vez hemos creído la verdad. Aceptamos la sangre de Cristo y decidimos obedecer el Evangelio. ¿Okay? Esa es la que hay. Vamos a dejarlo ahí, ya terminamos por hoy. De hecho, en la sección anterior yo tocamos ese pasaje del 10:9, del 10:29. Explicando por qué hay unas advertencias tan grotescas, tan gráficas para los que dejan de creer, una vez habiendo conocido el Evangelio. ¿Sí? Así que, gracias a todos los que se nos unieron.